para mí estar con vosotros en esta mañana y espero que podáis entender todo. Yo he entendido muy bien el culto hasta ahora, he entendido todo y espero que me podáis entender esta mañana predicando en español. Vamos a considerar con la ayuda del Señor en esta mañana el Salmo 112. En mi Biblia, el editor de esta Biblia ha puesto un título al Salmo: La prosperidad del que teme a Dios. Yo creo que el tema del temor a Dios es uno de los temas más importantes en nuestros días. Hace poco estuve en una conferencia con 45 pastores de toda Andalucía, la parte de España donde vivimos. Nos reunimos en un campamento cerca de Córdoba para orar, para pasar tiempo animándonos mutuamente en nuestra fe, exhortándonos mutuamente y escuchando varias predicaciones. Y uno de los temas principales era la importancia de que el ministro de la palabra se cuide a sí mismo espiritualmente, porque si no nos cuidamos a nosotros mismos, no vamos a poder ministrar a los demás. Y sobre todas las otras cualidades que un ministro de la palabra, y no solo un ministro de la palabra, un cristiano, que tiene que tener en su vida es el temor a Dios. Yo creo que si me preguntas cuál es el problema fundamental en la sociedad hoy en día, es el materialismo, es la inmoralidad sexual. ¿Cuál es el problema? La raíz de todos los problemas es que hay una falta de temor a Dios. Las personas se olvidan de Dios. Ciertamente Pablo describe la condición del hombre natural con exactitud cuando dice acerca del hombre: sin el Espíritu de Dios no hay temor de Dios delante de sus ojos. Este salmo que vamos a escribir es una descripción del hombre que teme a Dios. No sabemos quién escribió este salmo. Parece que no es un salmo de David. Puede que haya otro autor que ha escrito este salmo. Pero lo que sí sabemos es el tema. El tema se proclama en el primer versículo: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Entonces, el tema es la bienaventuranza de la persona que teme al Señor. Pero ¿qué significa esa palabra bienaventurado? No sé si existe en portugués, ¿no? Bienaventurado. Si buscas en un diccionario el significado de esta palabra, significa básicamente próspero o feliz. Entonces, un hombre bienaventurado es un hombre próspero o feliz. Pero tenemos que tener cuidado con estas dos palabras, porque sabemos que hay un falso evangelio que se predica, que se llama el evangelio de la prosperidad, que no tiene nada que ver con la prosperidad bíblica. La prosperidad bíblica es sobre todo una prosperidad del alma, una prosperidad espiritual. También la palabra feliz, porque hay una sutil diferencia entre la mera felicidad y la bienaventuranza. ¿Cuál es la diferencia? Pues normalmente cuando decimos, es una persona muy feliz, quiere decir, esa persona conscientemente es una persona alegre, contento, es una persona consciente de su propia alegría. Entonces es una descripción más subjetiva del individuo, sus sentimientos, se siente feliz. Pero la bienaventuranza es más bien una descripción objetiva del estado de esa persona delante de Dios. Y no tiene tanto que ver con cómo esa persona se siente en un momento determinado, porque una persona feliz puede sentirse feliz hoy, pero mañana
o en su lecho de muerte, puede acabar su vida miserable, porque ha vivido su vida sin ningún fundamento sólido. Entonces la felicidad puede ser algo pasajera, algo que está aquí hoy y mañana se va. No es así con la bienaventuranza. El hombre bienaventurado es un hombre que disfruta de una buena relación con Dios, una relación establecida por la gracia de Dios, arraigada en la gracia soberana de Dios. Y esa condición de bienaventuranza perdurar, seguirá hoy y mañana y pasado mañana y para siempre. Y no depende de los sentimientos. Pensad, por ejemplo, en Job, en el Antiguo Testamento, el carácter de Job. ¿Y cuándo sufrió? Cuando por el permiso divino de Dios, Satanás le atacó, le quitó todo lo que tenía, su ganado, sus casas, sus siervos, sus hijos. Finalmente tocó su salud. Job, durante el peor momento de sus sufrimientos, no se sentía feliz en absoluto. Se sentía miserable. Pero aún en ese momento de profunda miseria, era un hombre bienaventurado. Y era un hombre bienaventurado porque su fe estaba puesta en el Señor. Y el Señor estaba comprometido a sostener su fe, a no permitir que su fe le falle, que se entregue a la desesperación total y que perdiera toda fe en Dios. No, Dios le sostuvo en los momentos más oscuros y salió de ese valle de lágrimas, y dice la palabra que la segunda parte o el fin de su vida fue más próspera que la primera parte. O sea, la bienaventuranza entonces es un estado duradero de estar en buena relación con Dios. El hombre bienaventurado vive con Dios y vive para Dios. Y por eso tiene un destino de estar con Dios eternamente, regocijándose en la presencia del Señor. En este salmo, el salmista quiere que sepamos que Dios ve una gran diferencia entre la persona bienaventurada y la persona no bienaventurada. Porque si una persona realmente confía en el Señor, eso va a ser una gran diferencia en su vida. No va a vivir como la persona que no confía en el Señor. Hay una diferencia fundamental. Eso no es decir que el hombre bienaventurado sea perfecto, ni mucho menos. Es un hombre muy consciente de su propio pecado, su propia debilidad, su propia necesidad del perdón de Dios, de su misericordia. Pero cuando echas un vistazo a toda su vida, ves una gran diferencia entre él y el hombre que no es bienaventurado. ¿Y cuál es esa diferencia? La característica fundamental que distingue al hombre bienaventurado del que no es bienaventurado es el temor de Dios. El temor de Dios. Entonces, en este salmo, primero, el salmista en el primer versículo nos da una descripción en resumen de cómo es el hombre bienaventurado. Luego, en los versículos 2 al 8, nos da una descripción más detallada. Habla de las varias facetas del carácter de este hombre. ¿Cuáles son las características de su vida? Y finalmente, en los versículos 9 y 10, hace un contraste entre el destino del hombre piadoso que teme a Dios y el hombre impío que no teme a Dios. Entonces, ¿cuál es la descripción en resumen de este hombre? Pues lo encontramos aquí en el primer versículo. Bienaventurado el hombre que teme a Dios. Es sorprendente, ¿no? Bienaventurado el que teme
Porque muchas veces asociamos el temor con cosas negativas. De hecho, yo pienso que en nuestra cultura tiende a glorificar a la persona sin ningún tipo de temor. La persona que tiene una confianza tremenda en sí mismo y que es una persona que no teme a nadie ni a nada, como los superhéroes, ¿no? O quién es ese hombre en las películas de Misión Imposible, ¿no? O James Bond. Esa persona que es autosuficiente, con muchísimo valor, que no teme a nadie, y la sociedad dice, esa es la persona que queremos admirar, queremos ser como él, una persona que carece de temor. Y curiosamente, la Biblia dice que esa persona es precisamente la persona no bienaventurada. La persona bienaventurada, lo que le caracteriza sobre todo es que vive con temor. Pero no es un temor cobarde. No es un temor del hombre. Es un temor reverencial que realmente implica un asombro de la grandeza de Dios, un reconocimiento de quién es Dios, que es un Dios santo, un Dios puro, un Dios todopoderoso, un Dios de quien dependemos por todo el bien que disfrutamos. Y este reconocimiento de quién es Dios infunde en el hombre piadoso un santo temor, una reverencia, y eso es lo que gobierna su vida, su forma de vivir. Conoce a Dios, teme a Dios con un santo temor, y por eso no teme a nadie más. No teme cualquier otra cosa. Es curioso, ¿no? Cristo en el Evangelio hace el contraste entre el temor a Dios y el temor al hombre. Y le dice claramente a sus discípulos que no tienen que temer al hombre, pero sí deberían temer a Dios. Jesús dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan al cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a ese temer. Entonces, Cristo está diciendo esto a sus discípulos porque en un futuro muy próximo ellos iban a ser perseguidos por los judíos, por las autoridades, tanto las autoridades romanos como las autoridades de los judíos. Entonces iban a enfrentarse en situaciones de gran peligro delante de las autoridades que tenían el poder para ejecutarlos. Y Cristo dice, mira, no temed a ellos. Temed a Dios solamente y no tendrás que temer a nadie más. Y cuando dice temed a Dios, no está diciendo que debemos vivir toda nuestra vida en un sentido de pánico, deseando huir de Dios, como si fuera un Dios caprichoso, engañoso, mentiroso, como por ejemplo los dioses de los paganos. ¿Os acordáis que en la antigüedad, cuando la gente adoraba a los dioses paganos, les ofrecían sacrificios, pero con un sentido de gran pánico, porque esos dioses eran caprichosos. A lo mejor un día te mostraban favor y el otro día no, se enfadaron y es que no había nada consecuente en su carácter y no podían confiar en ellos. Pues Cristo no está diciendo que vivamos así, en un sentido de pánico, como si Dios fuera un ser en quien nadie pudiera confiar. Nosotros podemos confiar en nuestro Dios. El temor del que Cristo habla es un temor que va de la mano con la confianza. Precisamente porque sabemos que nuestro Dios
no solo es santo y puro y justo, también es compasivo y misericordioso y fiel a su palabra. Y podemos acercarnos a Él con gran confianza mediante nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que nos ama, que nos quiere, que está dispuesto a escuchar nuestro clamor, que está dispuesto a ayudarnos en nuestra ansiedad y nuestra necesidad. Así que es un temor que va de la mano con la confianza en este Dios tan maravilloso. Hay un autor que se llama Jerry Bridges, que ha escrito un libro que se llama La alegría del temor a Dios. Un título interesante. Y él, para ilustrar este tipo de temor, él usa la ilustración de un tornado, un ciclón, ¿no? Un tornado, como en los Estados Unidos. ¿Sabéis? Este tipo de tornado, ¿no? Que existe esta palabra, ¿no? Entonces, dice, imaginad que estás conduciendo un coche por la gran llanura que hay en el centro de los Estados Unidos y de repente ves un tornado acercándose a ti. Entonces vas a sentir un pánico. Tengo que huir de ese tornado, ¿no? Y ves que el tornado está tirando coches, está destruyendo casas y va para ti. Entonces, eso es un pánico. Pero luego, imaginad que ese tornado te pasa y ahora estás viéndolo a lo lejos, desde lejos. Y estás viendo el poder que hay en ese tornado. Pero sabes que estás a salvo, estás seguro. Pero estás admirando y viendo ese tornado te hace levantar los ojos a Dios. Y reconoces el poder de Dios, pues esto es el temor del que habla Jesús. Es un reconocimiento del gran poder que tiene nuestro Dios, que no es un Dios que podamos burlarnos de Él o podamos jugar con Él. No se puede jugar con Dios o tomarle a la ligera. Es un Dios, hay que respetarlo, hay que reverenciar su gran poder. Pero gracias a Dios, Él se ha manifestado como un Dios de amor a quien podemos acercarnos. Entonces, esta es la característica fundamental. El hombre que es realmente bienaventurado teme al Señor. Pero luego el salmista nos da una descripción más detallada de este hombre. Y ¿cómo se manifiesta en la vida cotidiana este temor? Se manifiesta en primer lugar mediante una sumisión a la enseñanza y los mandamientos de Dios. Dice en el versículo 1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. O sea, el hombre piadoso se somete a los mandamientos de Dios, pero no de forma fría, mecánica, no, porque en su corazón hay un gran deleite en lo que Dios manda. Sabe que la voluntad de Dios para su vida es buena, es para su bien. Y por eso quiere vivir conforme a esa instrucción, a esos mandamientos del Señor. A veces tenemos un malentendido, hay personas que tienen un malentendido de la vida cristiana porque piensan que si estamos viviendo por la gracia del Señor y ya no estamos bajo la ley, pues entonces no hay ningún mandamiento en la vida cristiana. Hermanos, yo creo que es un gran error. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No podemos decir que la vida cristiana es una vida sin mandamientos. Lo cierto es que no vivimos, si somos creyentes, ya no estamos bajo la ley. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que nuestra relación con Dios no se basa en nuestro propio cumplimiento de los mandamientos de Dios, porque en esta vida la verdad es que nunca, jamás vamos a cumplir a la perfección todos los mandamientos de Dios.
Por lo cual, nuestra obediencia personal a la ley de Dios no puede ser la base de nuestra relación con Dios, porque luego no hay ninguna seguridad. O sea, os pregunto, ¿has siempre, en todo momento, amado al Señor con todo tu corazón, toda tu fuerza, toda tu mente? Si dependiera de tu obediencia a ese mandamiento, a cumplirlo perfectamente, jamás podrías tener una relación con Dios. Entonces, Cristo nos ha liberado de estar bajo la ley. Ya no tenemos que ganar el favor de Dios por nuestra obediencia a la ley. ¿Por qué? Porque Él mismo ha guardado la ley perfectamente a nuestro favor. Él vino a este mundo con este propósito. Dice Pablo, nació de una mujer, nació bajo la ley. Nació como judío en Israel bajo la ley de Moisés y durante sus 33 años en la vida, Él guardó perfectamente todo mandamiento divino. Él amó a Dios, a su Padre, con todo su corazón, toda su fuerza, amó a su prójimo como a sí mismo, guardó todos los mandamientos de Dios y luego murió llevando sobre sí la maldición de transgresores. Aunque Él nunca transgredió ningún mandamiento. Pero Él llevó nuestra culpa para poder quitar de nosotros la pena del pecado. Y la Biblia dice que cuando, por la gracia de Dios, el Señor nos lleva a Cristo y miramos a este Salvador como nuestra única esperanza para vida eterna y depositamos toda nuestra fe en Él, somos justificados, somos declarados justos, aceptados por Dios para siempre, sobre la sola base de lo que Cristo hizo a mi favor. Así que no tengo que guardar ningún mandamiento para ganar el favor de Dios, porque Cristo ganó todo por su obra en la cruz. Él ganó la vida eterna para mí. Pero quiere decir esto, ahora que tengo una relación con Dios totalmente gratuita, ¿eso quiere decir que ya no me queda ninguna obligación para con Dios? Y que pueda vivir como me dé la gana. Bueno, os voy a dar una ilustración. Mi esposa se llama Paula. Ya estoy casado con ella. Así que no tengo que hacer absolutamente nada para persuadir a ella a casarse conmigo. Porque ya estamos casados. Pero eso quiere decir que no tengo ninguna obligación hacia mi esposa. Obviamente sí. Obviamente, porque dentro de esa relación matrimonial siempre hay obligaciones. Pero la pregunta es, ¿cómo debería llevar a cabo esas obligaciones? ¿Por un sentido de mero deber o por amor a ella? Por amor a ella, porque ella libremente se ha entregado a mí para ser mi esposa. Ha prometido su fidelidad para toda la vida a mí, como yo también a ella. Pero ella se ha entregado a mí para ser mi esposa fiel hasta la muerte. Entonces, sí tengo una obligación, pero esa obligación que tengo de amarla, de servirla, eso es una obligación que debería hacer por amor a ella, por gratitud. Y eso es exactamente como mostramos nuestro amor por Cristo. Cristo se ha convertido en el amante de nuestras almas. Él es el marido de la iglesia. Somos nosotros la esposa del Señor. Entonces, ¿cómo podemos mostrarle nuestro amor como la esposa del Señor? Pues Él nos ha dicho, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que la vida cristiana no es una vida sin mandamiento. Lo que Cristo ha hecho es que Él ha establecido por su propia enseñanza
la ley de Dios en su dimensión moral. ¿Cómo? Nos ha mostrado como si realmente amamos a Dios y amamos al prójimo, vamos a cumplir la ley de Dios en su dimensión moral. Porque si yo realmente amo a Dios, yo no voy a tomar en vano su nombre. Yo no voy a adorar a otros dioses. No voy a adorar a Dios con imágenes. Si yo amo a mi prójimo, ¿cómo voy a mentir a él? ¿Cómo voy a robarle? ¿Cómo voy a codiciar lo que tiene? ¿Cómo voy a cometer adulterio con su esposa? Todas estas cosas van en contra del amor. Entonces, Cristo, por su enseñanza, ha mostrado cómo el amor de Dios, la ley de Dios en su aspecto moral, se cumple por el amor. Y ha establecido, pues, la ley de Dios en su aspecto moral como regla de vida, norma de vida para mí como creyente. Pero me ha mostrado la forma en que esa ley se cumple. Y no es por una atención a la mera letra externa, sino es por una entrega en cuerpo y alma a Dios y a mi prójimo. Para amar a Dios, para servir a mi prójimo, andando por la fuerza que Cristo mismo me da en el Espíritu. Porque no solamente murió para conseguir el perdón de pecados, sino también para darme el don del Espíritu Santo, para morar en mí. Y lo que hace el Espíritu es, Él escribe en mi propio corazón la ley de Dios. Esta es la promesa del nuevo pacto. Yo escribiré en las tablas de tu corazón mis leyes. Entonces, Él nos capacita para hacer eso. Entonces, somos llamados a andar en el amor de Dios y deleitarnos en los mandamientos de Dios. Pero luego, en los versículos 2 al 8, el salmista explica en más detalle cómo es la vida de un hombre piadoso que realmente teme a Dios. Se deleita en los mandamientos del Señor, pero hay 3 características sobresalientes que se ven en la vida de un hombre que teme a Dios y que ama sus mandamientos. ¿Cuáles son estas 3 características? Primero, os las menciono. Son la prosperidad, la generosidad y la estabilidad. Y estas son características que vas a encontrar en la vida de cada persona que realmente teme al Señor. Primero, es una persona próspera. Leemos aquí en el versículo 5. Dice, no en el versículo 5, dice en el versículo 3, bienes y riquezas hay en su casa. Ahora, tenemos que leer esta descripción del hombre piadoso a la luz de lo que dice Cristo acerca de lo que son las verdaderas riquezas, ¿no? Las verdaderas riquezas no son aquellas riquezas donde la polilla y ni el orín corrompen y los ladrones hurtan. O sea, las cosas materiales no son la esencia de la riqueza. Es verdad que Dios cuida materialmente a los suyos, pero decir que el rasgo de un hombre que teme a Dios es que es rico materialmente, pues eso va en contra de la Escritura. No hay esta promesa. La verdadera riqueza es espiritual, pero lo que sí tiene es una riqueza que nadie le puede quitar, y es lo que sigue en el versículo 3. Bienes y riquezas hay en su casa, su justicia permanece para siempre. Esta es la verdadera riqueza del hombre que teme a Dios. En la justicia. Tiene el don de justicia que Dios mismo le ha otorgado, la justicia de Jesús.
Y esa es una justicia, como dice aquí, que permanece para siempre. Si Dios te ha justificado con la justicia de su Hijo, esa justicia no se te quita nunca. Es una justicia que permanece para siempre. Pero también podemos hablar del fruto de justicia, porque Dios no solamente nos imputa o nos acredita la justicia de su Hijo, también enseguida empieza a producir en nosotros, en nuestras vidas, lo que la Biblia llama el fruto de obras justas, el fruto de justicia. Y eso también permanece, porque si Dios te llama a Cristo, de verdad vas a permanecer en su palabra. Y los frutos se manifestarán hasta la vejez. Es un fruto que permanece siempre. En otras palabras, el hombre que teme a Dios es rico en bienes espirituales. Y lo bonito de esta promesa de Dios es que esa riqueza espiritual también, dice la palabra, va a fluir a su descendencia. Mira el versículo 2. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Obviamente el salmista no está diciendo que Dios haya dado una promesa a cada creyente, una promesa absoluta que todos sus hijos van a salvarse. Ojalá existiera esa promesa, ¿no? Que Dios dijera, si tú vives fielmente, cada uno de sus hijos, sin excepción, se salvará. Pero sabemos que esta promesa no es cierto. Abraham tenía 2 hijos, Isaac e Ismael. Y solamente Isaac siguió en las pisadas de su padre. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Y sabemos que Jacob siguió en las pisadas de su padre. Entonces, no se puede interpretar esta expresión, su descendencia será poderosa, como una promesa absoluta que todos los hijos se salvarán. En primer lugar, porque hay muchos creyentes que no tienen hijos, que nunca se casan, nunca tienen hijos. Pero lo que creo que vemos aquí es una revelación de un principio, de cómo Dios obra. Y es cierto que Dios ha escogido el hogar cristiano como el nido de nuevos hijos para el reino de Dios, en el sentido de que el hogar sirve como un ámbito ideal para la evangelización y el discipulado. Y como patrón, vemos en la Biblia como Dios usa la familia como uno de los grandes medios por los cuales Él llama a sus escogidos. Él ha determinado llamar a sus hijos de entre nuestros hijos, como norma general. Entonces, y se ve en la Biblia como Dios sigue su obra de gracia a lo largo de líneas de generaciones. Entonces, en vez de negar ese patrón que se ve claramente en la Escritura, lo que debemos hacer es ir a Dios en oración y clamar por nuestros hijos y clamar a Dios que nuestro hogar sea un ambiente ideal para la crianza de hijos espirituales. Y debemos clamar a Dios que conforme a ese patrón, Él llama a nuestros hijos a la fe. Podemos decirle algo así: Señor, veo en tu palabra que a menudo usas el hogar cristiano como ámbito para llamar a tus escogidos. Y te pido, Señor, que así usas mi hogar y que la gracia que ha tocado mi corazón también toque el corazón de mis hijos.
y que esa gracia que ha venido a mí siga corriendo como un río a través de las generaciones futuras. No puedo exigirte eso, Señor, pero te lo pido humildemente. Yo sé, esta es mi oración, sé que los padres aquí tenemos este deseo de ver la fe transmitida a nuestros hijos, a nuestros nietos y más allá. Por supuesto, Dios tiene muchos medios para llamar a sus escogidos, pero no subestimemos la importancia de la familia y el hogar cristiano. El hogar de un hombre que teme a Dios es un lugar bendecido. Es un lugar donde la justicia mora. Entonces el hombre que teme a Dios es próspero, con una prosperidad y una riqueza espiritual. Y también es generoso. Dice aquí en la segunda parte del versículo 4, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. No importa si tengas mucho o poco. Si el Señor te ha tocado el corazón, ha tocado tu corazón, vas a ser una persona generosa. Una actitud tacaña, una actitud egoísta es contrario al Evangelio. Entonces, una de las manifestaciones de una verdadera transformación del corazón es la generosidad. Yo tenía un pastor en un tiempo y él decía que cuando yo bautizo a las personas, yo digo, bueno, tienes que tener la cartera cuando te bautizo, que eso también tiene que ser bautizado, ¿no? Y es cierto que si nuestra actitud cuando vemos a un hermano sufriendo con necesidad es simplemente decir, bueno, confía en el Señor y el Señor te bendiga, adiós. Esto no es la actitud de un cristiano. Un cristiano, cuando ve a sus propios hermanos en el Señor con grande necesidad de las cosas básicas de la vida, alimento, ropa, otras cosas, entonces ayuda, da, es un hombre generoso. Y es generosa no solamente con lo material, sino con lo espiritual. En otras palabras, cuando el Señor realmente nos salva, llegamos a ver que todo recurso que el Señor me ha dado a mí es para compartir, sea lo material o sea lo espiritual. Si el Señor me ha bendecido con el Evangelio, con las riquezas de su palabra, yo tengo que compartir también esas riquezas con las personas a mi alrededor. No puedo guardarlo egoístamente para mí. El hombre temeroso a Dios, entonces, es un hombre próspero, es un hombre generoso. No es un hombre libre de dificultades. No es que si tú eres una persona temerosa a Dios, tu vida va siempre a andar sin problemas. No, porque fijaos en la primera parte del versículo 4. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Aún el hombre temeroso a Dios pasa por las tinieblas, pasa por momentos de gran dificultad y de sufrimiento. Puede pasar por momentos de confusión, momentos de duda, momentos cuando no comprende lo que el Señor está haciendo en su vida. Pero aún en esa oscuridad, en esas tinieblas, viene la luz de Dios. Vienen esos momentos de gran consuelo en el Señor. La tercera característica que vemos del hombre temeroso a Dios es la estabilidad. Debido a que él disfruta de prosperidad espiritual, es una persona generosa, una persona que confía en la promesa de Dios, de que Dios le proporcionará todos los recursos que necesita para bendecir a otros. Ese hombre también vive con una gran estabilidad espiritual y emocional en su vida. Leemos esto en los versículos 6 a 8. Por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias.
Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá. ¿Ves? El temor de Dios echa fuera el temor a otras cosas. No temerá. En otras palabras, la persona que anda con Dios tiene paz, porque sabe que Dios está en control de su vida, de que Dios le va a bendecir. El Salmo 1 compara al hombre justo a un árbol plantado por un río, un árbol que ha echado raíces profundas en la orilla del río. Y como un árbol bien arraigado, ese árbol no será sacudido, no será desarraigado cuando vienen las tormentas, las lluvias torrenciales, porque está profundamente arraigado. Y esta es la situación del hombre piadoso, el hombre que teme a Dios. Su mente, su corazón están profundamente arraigados en la palabra de Dios. Así que cuando venga la tragedia desprevenida, cuando venga un momento de gran dolor, sabe a quién acudir. Y recibe del Señor ese consuelo que le fortalece y le hace estar de pie en medio de la tormenta. Finalmente, en este salmo, el salmista contrasta el destino del hombre que teme a Dios y el hombre que no teme a Dios. Consideremos primero el destino del hombre piadoso que teme a Dios. El salmista ya ha mencionado su destino en el versículo 6, porque dice, en memoria eterna será el justo. O sea, el justo siempre estará en los pensamientos de Dios. Dios nunca se olvidará de él. Dios nunca se olvidará de ti. Te tiene en memoria perpetua. Este es tu destino. Pero también menciona aquí en la segunda parte de versículo 9, dice, en versículo 9, reparte, da a los pobres. Es interesante que en el hebreo original, estos dos verbos, reparte y dar, están en el tiempo pasado. En otras palabras, es mejor traducirlo, repartió, dio a los pobres. ¿Por qué el tiempo pasado? Porque el salmista está dando una descripción de la vida entera de este hombre, como si hubiera muerto ya. Está echando un vistazo hacia atrás a la vida del justo y dice, esto es lo que caracterizó su vida, que durante su vida, durante toda su vida, repartió, dio a los pobres. En otras palabras, la generosidad de un hombre justo no es una fase de su vida. No es algo que pasa en un momento. Es, digamos, el tema principal de su vida que sigue hasta la tumba. Es una característica que perdura. La persona con un corazón transformado dará hoy, dará mañana, dará pasado mañana, dará hasta el final de su vida. Y cuando las personas se acuerdan de él, eso es lo que dirá. Repartió, dio a los pobres. Qué maravillosa bendición saber esto. Fijaos en lo que sigue. Su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo que el salmista está diciendo es que la justicia de esa persona seguirá dando fruto, aun cuando la persona misma esté en la tumba. Su poder será exaltado en gloria. Como creyente, tú tienes esta seguridad de que las obras que tú haces en esta vida seguirán dando fruto, aun cuando tú hayas muerto. Yo pienso en un hombre como Charles Spurgeon, ¿no? El gran predicador,
de Inglaterra en el siglo XIX. Él murió relativamente joven, yo creo que tenía 50 y pico años cuando murió. Y durante su vida hizo mucho bien, predicó fielmente la palabra de Dios. Y no solo eso, él estableció un orfanato. También entrenó a pastores. Pues ese hombre ya lleva más de 150 años muerto, más o menos. Pero ¿sabéis una cosa? Hay más personas hoy en día leyendo sus sermones, siendo bendecido por la palabra de Dios, por ese legado que Él dejó aquí en la tierra, que cuando estaba viviendo aún. Lo cual quiere decir, hermano, que aunque tú nunca prediques un sermón, nunca escribes un himno, pero si tú eres fiel en repartir, en dar de los recursos que Dios te ha dado, en sembrar la palabra de Dios en la vida de tus hijos, tus nietos, tus vecinos, esa siembra va a seguir dando fruto aun cuando estés en la tumba. Esa justicia permanecerá. En contraste, que dice la palabra acerca del hombre impío, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Qué triste fin espera al impío, la persona que no quiere andar en el temor de Dios. Él ve cómo el justo vive en la tierra, ve cómo el justo muere en paz con Dios, en paz con su prójimo. ¿Y cómo reacciona? Pues con envidia, con envidia. Él quiere la muerte del justo, pero no quiere vivir como el justo. Quiere morir en paz, pero no quiere vivir en paz con Dios. Entonces, él se irrita. Y su fin, dice la palabra, es terrible. Hay tres imágenes que el salmista usa para describir el fin del impío. Primero dice, crujirá sus dientes. Sí, es la imagen de un remordimiento inconsolable. Remordimiento inconsolable. Es la misma expresión que Jesús usa en el Nuevo Testamento cuando describe el infierno. Cuando habla de lo que se llama la oscuridad afuera. Y dice, ahí habrá llanto y crujir de los dientes. Un remordimiento. Luego, dice, el hombre malvado se consumirá. Se consumirá. La imagen aquí la idea es que el malvado perderá poco a poco su vitalidad, se debilitará, se derritirá, se fundirá por la fuerza de la maldad en su corazón. No sé si habéis visto la película El Mago de Oz. ¿Habéis visto El Mago de Oz? Esa película. ¿Y os acordáis cómo acaba la bruja malvada del oeste? La bruja, hay una bruja ahí. Dorotea coge agua y tira un cubo de agua y ella se derrite como si fuera una vela o como si fuera... Entonces, la idea es que una criatura tan sucia solo se requiere un poquito de agua para disolverla, como si fuera el lodo, como si fuera un poco de barro, y luego va por el desagüe. Este es el fin del hombre impío. Su propia maldad le consumirá. Pero la descripción más terrible se encuentra en las últimas palabras. El deseo de los impíos perecerá. El deseo de los impíos perecerá. Qué triste que la última palabra de ti es que todo lo que tú deseas, todos tus deseos se frustrarán. Qué contraste que el hombre justo, dice el Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, serán satisfechos. Pero el hombre injusto, sus mismos deseos
quedarán frustrados para siempre. Realmente esta es la esencia del infierno. En el infierno las personas tienen sed, pero nunca pueden satisfacer su sed. Tienen hambre, pero nunca pueden satisfacer su hambre. Tienen cansancio, pero nunca pueden hallar descanso. Y esto tiene que ser el fin de aquellos que rechazan al Señor, porque el Señor es el único que puede realmente consolar y darnos satisfacción. Hay un escritor americano muy bueno que se llama Erwin Lutzer. Y él, hablando sobre el infierno, que es un tema muy solemne, y sobre lo que dice Jesús acerca del fuego eterno, él dice lo siguiente, dice, no hay razón para que los tormentos del infierno no incluyan fuego físico, ya que los cuerpos de los presentes en el infierno se habrán recreado y habrán hecho indestructibles. Sin embargo, hay otro tipo de fuego en el infierno que puede ser incluso peor que el fuego literal. Ese es el fuego de la pasión insatisfecha, el fuego de deseos que nunca se satisfarán, las lujurias que arden perpetuamente y nunca ceden, la conciencia torturada que quema y nunca apaciguará. En el infierno hay cada vez mayor deseo con cada vez menor satisfacción. El infierno entonces es el alma unida a un cuerpo indestructible, expuesta a su propio pecado por toda la eternidad. El infierno es el lugar de necesidades emocionales insaciables, furiosas, insatisfechas, sin analgésicos, sin sedantes. Si tú eres una persona sensible, esa descripción puede parecer intolerable, horroroso. Yo sé que hay muchas personas que les cuesta creer en sus corazones. Dicen, pero si es un Dios de amor, ¿cómo puede haber un lugar tan terrible como el infierno? Mi respuesta a esa pregunta es que existe un lugar como el infierno porque existe el pecado. Y si el infierno te parece espantoso, horroroso, intolerable, es así como Dios ve el pecado. No es posible expresar en palabras lo espantoso, lo doloroso, lo terrible que es el pecado. Un alma, imaginad, un alma diciendo a Dios, su propio creador, aquel que le ha dado todo, aléjate de mí, no quiero tener nada que ver contigo. No necesito perdón, no necesito la sangre de Cristo, pues para tal alma ya está en una condición miserable. Entonces, no piensas pues que el infierno, por muy doloroso que sea más terrible que el pecado mismo, porque es precisamente el pecado que es la razón por la que existe el infierno. Lo que sabemos es que el Dios que ha enviado a su Hijo a este mundo está dispuesto a recibir a cualquier alma que reconoce su necesidad de perdón, reconoce su necesidad de salvación y va al Salvador que Dios ha asignado como el único Salvador y el único mediador entre Dios y el hombre. Como he dicho, muchos desean el fin del justo, pero no quieren vivir como el justo. La Biblia dice que no podemos separar estas dos cosas. La felicidad eterna empieza aquí y ahora, yendo a Cristo, haciéndose de Cristo y andando con Cristo en la vida diaria todos los días de tu vida hasta el final.
Así que si tú estás convencido de tu necesidad espiritual, lo que la Biblia dice es que deberías ir enseguida a ese Salvador, porque Él vino y Él llevó sobre sí todos los dolores del infierno, precisamente para liberarnos de un fin tan terrible. Si tú ves a Él, vas a Él, Él no solo te recibirá, sino infundirá en tu corazón el temor de Dios, te hará prosperar espiritualmente para que tú puedas ser generoso con los demás y compartir con los demás de los recursos que Dios te da. Así que acude a Él, y si ya le conoces, entonces clama a Dios, sigue clamando a Él para que ese temor que Dios ha puesto en tu corazón sea la fuerza motriz de tu vida para siempre. Que ese temor nunca se te vaya, que tu corazón nunca se enfríe, que nunca te des por sentado la grandeza de la gracia que has recibido de Jesucristo. Que el Señor nos haga a todos cada vez más reverentes y temerosos al único Dios verdadero. Amén.